Actualización de referencias y consulta de guías oficiales. Directrices generales sobre la antigüedad de las referencias. En el área de ciencias de la salud y áreas biomédicas, la recomendación es utilizar referencias publicadas en los últimos 5 años. La justificación es que estas áreas avanzan rápidamente y las fuentes más recientes garantizan información actualizada y relevante. Ciencias de la salud y áreas biomédicas. La actualización de referencias en ciencias de la salud es esencial debido al rápido avance de la investigación biomédica. Las revistas y las instituciones académicas suelen requerir que la mayoría de las referencias tengan menos de 5 años de antigüedad. Esto garantiza que los estudios utilizados sean relevantes y reflejen el estado actual del conocimiento. Por ejemplo, en temas como tratamientos médicos o desarrollo de vacunas, las referencias desactualizadas podrían basarse en metodologías obsoletas o en información superada. Sin embargo, no todas las referencias necesitan ser recientes. Los estudios clásicos o seminales que establecen las bases teóricas o metodológicas son excepciones válidas siempre que se contextualicen en el marco actual de la investigación. Por ello, es fundamental equilibrar entre referencias recientes y clásicas, asegurando que cada una aporte valor al trabajo. Además, la consulta de bases de datos especializadas como PubMed, Cochrane o clinicaltrials.gov puede ser útil para encontrar literatura actualizada y de alta calidad. El uso de filtros por fecha de publicación, relevancia y tipo de estudio, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, etc., facilita la selección de referencias que cumplen con los criterios de antigüedad. Los investigadores también pueden mantenerse al día con las normativas de las revistas científicas y los estándares internacionales de citación, para garantizar que sus manuscritos sean competitivos y cumplan con los criterios de revisión por pares. Para las áreas de ingeniería y ciencias aplicadas, la recomendación es utilizar referencias de los últimos 5 a 10 años, las cuales son aceptables. La justificación es que la estabilidad del conocimiento en estas disciplinas permite una mayor flexibilidad. Ingeniería y ciencias aplicadas. En la disciplina de ingeniería y ciencias aplicadas, la antigüedad de las referencias tiene un enfoque particular. Los avances tecnológicos son rápidos, pero los conceptos fundamentales o algoritmos base, como los de diseño estructural, control de sistemas o mecánica de materiales, pueden seguir siendo relevantes incluso décadas después de su formulación. En este contexto, es común utilizar un porcentaje equilibrado de referencias recientes, menores de 10 años, y referencias clásicas. Sin embargo, cuando se trata de temas emergentes como inteligencia artificial, energías renovables o materiales avanzados, es crucial priorizar investigaciones actuales. Esto permite reflejar las últimas tendencias, herramientas y enfoques que están definiendo el futuro del campo. Por ejemplo, citar un artículo de 2023 sobre las aplicaciones de redes neuronales es más pertinente que recurrir a uno de 2010, salvo que sea fundamental para explicar conceptos históricos. Las revistas de ingeniería suelen incluir en sus lineamientos recomendaciones explícitas sobre el porcentaje de referencias recientes. Por ejemplo, pueden exigir que al menos el 50% de las referencias sean de los últimos 5 años, especialmente en artículos de revisión. Para encontrar referencias actualizadas, los investigadores pueden recurrir a bases de datos como IEEE, Explorer, Scopus o la Web of Science, además de seguir conferencias, simposios y publicaciones técnicas que destacan avances de vanguardia. Para las áreas de ciencias sociales y humanidades, la recomendación es
que puede incluirse bibliografía más antigua, pero se debe priorizar información contemporánea en estudios recientes. Ciencias sociales y humanidades. En ciencias sociales y humanidades, la antigüedad de las referencias tiene un tratamiento más flexible. Estas disciplinas valoran tanto los textos clásicos como los contemporáneos, dependiendo del enfoque del estudio. Por ejemplo, un análisis psicológico puede adquirir obras fundamentales de autores como Durkheim o Weber, mientras que un estudio sobre redes sociales podría depender de investigaciones recientes debido a la rápida evolución de las plataformas digitales. En historia o filosofía, las referencias antiguas son comunes y necesarias para un análisis profundo. Sin embargo, en áreas como economía o psicología, es fundamental incluir datos actualizados para reflejar cambios en las dinámicas globales, modelos de comportamiento o estadísticas recientes. Muchas revistas científicas de ciencias sociales no establecen restricciones estrictas sobre la antigüedad de las referencias, pero sí enfatizan la relevancia y la conexión directa con el argumento principal del trabajo. Este enfoque permite una mayor flexibilidad, pero exige que los autores justifiquen el uso de fuentes más antiguas. El acceso a bases de datos como JSTOR, ProQuest y Google Scholar, junto con bibliotecas digitales, puede ayudar a equilibrar referencias clásicas y actuales, facilitando una argumentación robusta y respaldada. Directrices o normas específicas de las revistas. Muchas revistas científicas indican explícitamente la antigüedad máxima permitida para las referencias, generalmente en el rango de 5 a 10 años. Como ejemplo de directrices en revistas científicas, mencionamos los siguientes. De la revista de Medicina Experimental y Salud Pública se tiene lo siguiente. Se recomienda que al menos el 70% de las referencias tengan una antigüedad menor a 5 años. En la revista Química Internacional se aceptan referencias con una antigüedad máxima de 10 años, salvo que se trate de literatura histórica clave. Las revistas académicas establecen criterios específicos sobre la antigüedad y el tipo de referencias aceptables dependiendo del campo del estudio. Estas directrices son cruciales para preparar manuscritos que cumplan con los estándares editoriales y pasen a revisión por pares. Por ejemplo, algunas revistas biomédicas exigen que el 80% de las referencias sean de los últimos 5 años, mientras que en humanidades permiten más flexibilidad si los textos justifican su inclusión. Las instrucciones para autores suelen incluir ejemplos claros del formato de referencia según el tipo de fuente, artículos, capítulos del libro, sitios web o documentos técnicos. Revisar estas guías evita rechazo por problemas formales. Además, es común que las revistas sugieran listas de fuentes confiables o bases de datos específicas. Los investigadores deben mantenerse atentos a las actualizaciones de estas normativas, ya que pueden variar con el tiempo para adaptarse a nuevas tendencias en la publicación académica. Consultar la sección Instrucciones para autores en las páginas web de las revistas es una práctica recomendada para garantizar la adecuación del manuscrito. Algunos de los errores más comunes con respecto a la antigüedad de las referencias son el uso excesivo de artículos antiguos. Por ejemplo, citar estudios de hace 15 o 20 años sin considerar investigaciones más recientes. O desactualización en revisiones de literatura. Por ejemplo, utilizar fuentes antiguas para temas con avances recientes. Importancia del balance entre referencias recientes y clásicas. El balance entre referencias recientes y clásicas es una práctica fundamental en la redacción académica, pues refuerza la solidez y la relevancia del trabajo.
Las referencias recientes aportan datos actualizados, reflejan los avances tecnológicos, metodológicos o teóricos y conectan el manuscrito con las tendencias actuales en el área. Estas referencias son especialmente críticas en disciplinas de rápido cambio, como las ciencias biomédicas, la inteligencia artificial o energías renovables. Por otro lado, las referencias clásicas constituyen la base del conocimiento en un campo. Citan estudios seminales, teorías fundacionales y metodologías ampliamente aceptadas que son indispensables para contextualizar la investigación. Estas fuentes también proporcionan un marco teórico robusto que da credibilidad a las propuestas del autor. El reto está en identificar cuándo y cómo utilizar cada tipo de referencia. Por ejemplo, un trabajo sobre diseño de controladores automáticos puede incluir tanto artículos recientes sobre control predictivo como textos clásicos sobre PID. De igual manera, en un análisis sociológico, las obras clásicas de Marx o de Weber deben complementarse con estudios recientes sobre las dinámicas sociales contemporáneas. La clave para lograr este balance radica en justificar la inclusión de cada referencia. Las recientes deben demostrar actualidad y relevancia, mientras que las clásicas deben ser esenciales para el contexto teórico. Este equilibrio no solo mejora la calidad académica, sino que también aumenta la probabilidad de que el manuscrito sea aceptado por revisores y editores. Para lograrlo, se recomienda realizar una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, evaluar críticamente las fuentes y asegurarse de que cada referencia aporte valor directo al tema central del trabajo. Algunas herramientas útiles para verificar la antigüedad de las referencias bibliográficas son Google Scholar, la cual permite filtrar por año de publicación, y PubMed, que tiene una función de búsqueda avanzada para limitar resultados recientes. Las bases de datos académicas ofrecen herramientas avanzadas para filtrar y seleccionar referencias actuales, facilitando el proceso de búsqueda y selección de literatura relevante. Plataformas como PubMed, IEEE Explorer, Scopus y Web of Science permiten a los usuarios aplicar filtros según la fecha de publicación, el tipo de documento, artículos de revisión, ensayos clínicos, reportes técnicos, etc., y la relevancia temática. Por ejemplo, en PubMed se pueden establecer un rango de años para limitar los resultados a estudios recientes, mientras que en Scopus se pueden clasificar los resultados por citas recibidas, lo que ayuda a identificar las publicaciones más influyentes dentro de un periodo reciente. Además, Google Scholar ofrece la opción de buscar exclusivamente artículos de los últimos 5 años, proporcionando una forma sencilla y rápida de encontrar información actualizada. El uso estratégico de estas herramientas no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que las referencias seleccionadas cumplan con los criterios de actualidad exigidos por revistas y evaluadores. Además, muchos de estos recursos permiten configurar alertas automáticas para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones relacionadas con temas de interés. Rol de las conferencias y simposios en la actualización de referencias. Las conferencias y simposios académicos desempeñan un papel crucial en la actualización de referencias, especialmente en campos donde la innovación es constante. Estos eventos reúnen a investigadores, académicos y profesionales para presentar y discutir los avances más recientes. En muchos casos, los artículos presentados en conferencias preceden a publicaciones en revistas, ofreciendo un acceso temprano a ideas emergentes, metodologías innovadoras y resultados preliminares. Por ejemplo, en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad o biotecnología, las conferencias como NEUR, IPS, IEEE Robotics and Automation Conference o el Congreso Europeo de Cardiología son fuentes de información actualizada y confiable. Además, las conferencias suelen incluir talleres y paneles que profundizan en las aplicaciones prácticas de los avances recientes, enriqueciendo la comprensión del tema
y facilitando la selección de referencias. Al participar o revisar actas de conferencia, los investigadores pueden identificar tendencias clave y obtener información que puede ser difícil de encontrar en la literatura publicada. Además, muchas conferencias publican sus actas en bases de datos como IEEE Explorer, Springer o ACM Digital Library, haciendo que estos trabajos sean accesibles para la comunidad académica. Por último, incluir referencias a conferencias en un trabajo académico demuestra que el autor está al tanto de los avances más recientes, fortaleciendo la calidad y actualidad del manuscrito. En conclusión, el uso de referencias actualizadas fortalece la credibilidad y relevancia de un artículo científico. Los autores deben revisar cuidadosamente las políticas de las revistas y priorizar fuentes recientes, especialmente en áreas de rápido desarrollo. En pantalla se muestra la referencia bibliográfica utilizada en el desarrollo de este tema.